Y los sindicatos, comisiones obreras, UGT, junto a la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza y la Unión de Consumidores de Aragón, pues acaban de presentar movilizaciones por la escalada de los precios de la energía. José Ángel Oliván, de la UCA, de la Unión de Consumidores de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Movilizaciones que serán mañana a partir de las 7 de la tarde en Zaragoza, capital, en la Plaza de España, y bajo el lema "Contener los precios, mantener el empleo". Sí, hay una cuestión que es evidente. Todos los esfuerzos que hacen los trabajadores, todos los esfuerzos que hacen sus organizaciones para conseguir incrementos salariales en los convenios, se vienen abajo, quedan absolutamente pulverizados cuando la inflación va disparada, ¿no? Y en este caso la inflación en la zona euro en general es alta, pero en España es mucho más alta, y el hecho diferencial de la inflación en España básicamente es el problema del mercado energético, ¿no? El mercado de la electricidad, del gas y del carburante. Hay unas disfunciones que hacen que nosotros tengamos unos precios más altos. Estamos en una escalada de precios, evidentemente, que no es nueva. No. El precio de los carburantes, el precio de la luz, el precio del gas no es algo de estas últimas semanas cuando ha comenzado el conflicto bélico en Ucrania. Veníamos ya, sobre todo con el tema de la luz, de semanas y de meses con precios al alza. Sí, aquí hay dos cuestiones. El mercado del carburante nosotros pensamos que es coyuntural, quiere decir que muy probablemente ha habido como siempre ocurre en estas cosas, ¿no? Un aprovechamiento por parte de sectores especulativos de la situación que ha provocado la guerra, pues para vendernos a precio de oro un carburante que compraron mucho más barato. Quiere decir que no tenían ninguna necesidad de subir ese precio, pero lo han subido porque aprovechando que la manta de la guerra cubre las miserias de la codicia de muchos, ¿no? Entonces, esto nosotros pensamos que más allá de los problemas que puede haber en este momento en el transporte y de la solución que pueda dar el gobierno o no, tendrá un recorrido más bien corto, ¿no? Pero el tema de la electricidad no es un problema corto, es un problema muy estructural. Lamentablemente, yo siempre digo que lo que peor me sabe decir es "ya lo decíamos". Es lo que no me gusta tener razón. Y entonces, en este caso, llevamos años las organizaciones de consumidores señalando con el dedo al mercado eléctrico español, diciendo es ineficiente, está haciendo que los precios en el mercado ibérico, porque sabe que España y Portugal comparten mercado eléctrico, están siendo los más caros de Europa. No tiene sentido que esto sea así. El problema es el mecanismo de fijación de precios. El problema es el predominio, casi monopolio que 4 o 5 empresas grandes tienen en el sector. La liberalización ha sido un fracaso. El sistema está haciendo aguas, ¿no? Cuando la energía estaba a unos precios mucho más baratos que ahora, pues parecía que no tenía demasiada importancia, ¿no? Se había tomado una decisión a nivel europeo, que es la de primar la producción energética a través del gas. Se diseñó un mecanismo de fijación de precios que favorecía a las empresas que habían invertido en la construcción y en el mantenimiento de centrales de generación de ciclo combinado, es decir, las de gas, y se fijó un precio se fijó un mecanismo que hacía que el precio del gas contaminara todo el resto de gestión, ¿no? De tal manera que kilovatios, megavatios producidos, por ejemplo, en centrales nucleares, que pueden costar en torno por debajo del euro el megavatio hora, o los que se producen con la energía eólica, fotovoltaica o hidroeléctrica, que cuestan en torno a 3 euros megavatio hora, a partir del verano pasado empezaron a venderse a 70, 80, 90, 100, 150, 200, 300, 600, es decir, los beneficios de las empresas energéticas, de las productoras y las distribuidoras, están siendo gigantescos. La solución por dónde pasa: eliminar el gas dentro de ese sistema de fijación de precios, topar el precio del megavatio. Pues todo a la vez, quiero decir. Hay que cambiar el modelo, es decir, hay que cambiar el modelo absolutamente.
que ya estaba cambiando. Gran parte del problema viene por el hecho de que las grandes empresas se están resistiendo ante un cambio de paradigma en el mercado eléctrico. La entrada de las renovables con la fuerza que están entrando y con agentes económicos diferentes que no son los habituales. En Aragón tenemos algunos que antes no se dedicaban a generar electricidad, hacían otras cosas, ¿no? Pues ha hecho que las empresas tradicionales, las de toda la vida, estén intentando blindar su situación, ¿no? Y además incrementar sus beneficios de la manera que sea. Vaciaron nuestros pantanos este verano pasado para producir electricidad a precios muy baratos porque sabían que iban a vender a precios caros, ¿no? Entonces nosotros entendemos que lo que tiene que haber es hay medidas a corto, medidas a medio y medidas a largo, ¿no? Las medidas a corto plazo son topar. Desde luego en el mercado doméstico. Entendemos que en el mercado por debajo de los 10 kilovatios hora de potencia contratada, el precio del mercado debería ser, o el precio en el mercado regulado debería ser como máximo 50 euros megavatio hora. Estamos hablando de un precio que ahora nos puede parecer una petición exagerada, ¿no? Sí. Pero vuelvo a decir, estamos hablando de que vamos a estar comprando kilovatios que se están produciendo a céntimos o a 3 euros y los estamos pagando a 50, por lo tanto no estamos hablando de que vayamos a hundir a las empresas, ¿no? Lo que vamos a intentar es que no se hundan los domicilios y los hogares. Desde algunos sectores se ha pedido la rebaja de los impuestos relacionados con hidrocarburos por un lado, con electricidad por el otro. ¿No es esa la vía por la que apostáis? Es que ya se ha hecho. Quiero decir, en el tema eléctrico ya hay muy pocos impuestos que se puedan quitar. El gobierno ya bajó los impuestos dramáticamente, de una manera muy fuerte durante el verano pasado, pensando que esa era la solución. No sirvió para nada. Es decir, incluso en el mercado de los hidrocarburos, si mañana el gobierno baja los impuestos y además deja sin ingresos a las comunidades autónomas como consecuencia de ello, tenemos la garantía de que las empresas productoras y distribuidoras de gas, o sea, de petróleo y de gasolina, o sea, de gasóleo y de gasolina, van a bajar sus precios, van a bajar sus beneficios o los incrementarán precisamente aprovechando la bajada del precio global como consecuencia de la bajada de impuestos. Es decir, las empresas son insensibles al daño social, son absolutamente, en este caso están demostrando que son codiciosas al máximo posible, ¿no? Y ya digo, ya ha ocurrido en el mercado eléctrico. En el mercado eléctrico la bajada de impuestos en el verano fue absoluta, lo cual no ha impedido que los precios se hayan multiplicado por 3. Por lo tanto, la bajada de impuestos no es la solución. Las medidas, en cualquier caso, hay que tomarlas ya. Lo digo porque estamos todavía pendientes de una fecha en el calendario, que es el próximo 29 de marzo, en el próximo Consejo de Ministros. Ahí el problema es que para esa fecha habrá también alguna decisión a nivel europeo, ¿no? Una de las pocas cosas buenas que ha tenido la guerra es que cosas que eran imposibles hace 6 meses ahora parece que son la solución, ¿no? Hablar de topes en los precios de la energía hace 6 meses era poco menos que pecado mortal. Hablar de intervención de precios hace unos meses era pecado mortal. Hablar de sacar al gas del pool de fijación de precios era poco menos que imposible. Pero hoy sale la noticia, 60 empresas comercializadoras de la luz, esas que nos iban a hacer, eso que al liberalizar el mercado iba a permitir que los consumidores pagáramos menos, han cerrado. Y han cerrado porque las grandes distribuidoras siguen controlando el mercado energético español. Entonces hay medidas a corto plazo, topes, en algunos casos intervención de precios. Hay medidas a medio plazo, modificación del mecanismo de fijación de precios colectivos, y hay medidas a largo plazo, que son, de una vez por todas, intervenir en el mercado eléctrico y romper el monopolio que en la práctica tienen las empresas eléctricas. Porque alguien se cree que las grandes eléctricas que tienen generación, distribución y comercialización van a su aire cada uno de los tres. ¿Alguien piensa que en esos grupos energéticos los directivos de cada una de esas marcas toman decisiones a su aire, le venga bien o le venga mal a las otras dos? Evidentemente funcionan como grupos empresariales y se les ha permitido, es decir, el monopolio se ha permitido. Hay que romperlo, hay que realmente o liberalizar el mercado o dar otro paso y plantear que el mercado energético es un mercado de primera necesidad, es un mercado absolutamente esencial para la economía española y, por lo tanto,
bueno, pues la presencia pública tendrá que ser mucho mayor. Bueno, pues todos esos son los motivos que llevan a que la Unión de Consumidores, la Federación de Barrios y sindicatos como UGT y Comisiones Obreras pues salgan mañana a la calle. La cita es a las 7 en la Plaza de España en Zaragoza capital. José Ángel Oliván, Unión de Consumidores, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.